escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar por la misericordia de Dios. Hoy día, lunes 17 de marzo del año 2025. Agradezco mucho tu presencia, además porque es un día en que pues prácticamente no fue laborable y eso pues hace que algunos de nosotros estemos con otras ocupaciones, así que doblemente aprecio tu presencia, pero pues apreciamos más la presencia de Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo entre nosotros, y te invito a que, como en todas las sesiones, comencemos como es debido, dándole honor y gloria, y digamos unidos de corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todos juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche tenemos, como siempre, una intención más particular, adicional a nuestra alabanza a Dios Padre, y esta es que la voluntad de Dios que estamos viendo a través de los eventos de una larga enfermedad y de una larga estancia hospitalaria de nuestro sumo pontífice, sea lo que dentro del plan divino Dios quiere para todos nosotros. Tenemos que pensar qué nos está enseñando este largo, esta larga permanencia en el hospital, qué significa eso para nuestra vida diaria, qué debemos de sacar de conclusiones. Y pues yo creo que una de las primeras es de que la voluntad divina es diferente para cada uno de nosotros, pero que en todas ellas se manifiesta, en primer lugar, la grandeza de Dios Padre, en segundo lugar, la aceptación de parte de nosotros, tristes mortales, para aceptarlo y vivir con gozo los sufrimientos y los dolores que esto nos ocasione,
Esto tenemos que ponerlo muy en práctica todos nosotros y te invito a que ahorita que tienes tu salud, ahorita que tienes energía, ahorita que tienes vigor, te adelantes a los momentos que todos en determinado momento vamos a pasar y que podamos decirle a Jesús, Señor, tú tuviste muchos sufrimientos en la cruz por redimirnos, por liberarnos del pecado, pasaste por muchas tribulaciones para poder lograr a fin de cuentas el triunfo sobre la muerte y que llegaras al cielo para ser primicia de la vida celestial. Permite que lo que yo padezca en cualquier circunstancia previa a que tú quieras llevarme de este mundo, tenga alguna aplicación positiva para mí, para mi familia, para mis seres queridos, que pueda yo servir de ejemplo como tú lo eres para todos nosotros. La prueba más sublime de él, pues todos la conocemos y nos estamos preparando ahorita en Cuaresma para vivirla con dignidad y grandeza. Así que pues tenemos, insisto, tenemos que aprender de lo que estamos viendo en la vivencia de nuestro sumo pontífice y de aplicarlo a nuestra vida diaria con una finalidad práctica. Y hablando de finalidades prácticas, me tomé el atrevimiento de mandarte hoy en el chat del grupo la invitación a una carrera que se va a celebrar el día 30 de este mes en un circuito que va a partir de la Basílica de Guadalupe y va a ser en tres categorías. Lo importante de esto, yo ya te mandé la información, se pueden inscribir en línea o en las tiendas de Deportes Martí que están patrocinando este evento. La finalidad de este evento, en pocas palabras, es que afortunadamente la Arquidiócesis Primada de México ha querido ya el meterse con una contundencia muy fuerte para tener una casa para los sacerdotes retirados, para sacerdotes enfermos, para sacerdotes en la última etapa de su vida. Y esta casa se está acondicionando en parte de la gran extensión que tiene el Seminario Menor de la Ciudad de México, aquí por las calles de San Juan de Dios, aquí en la alcaldía Tlalpan. Hace unos días hubo una reunión en que se está presentando este proyecto eh, poco a poco a todos los integrantes de la arquidiócesis y se nos está invitando, en primer lugar, a conocerlo, en segundo lugar, a apoyarlo y en tercer lugar, a conocerlo. Tú puedes, si tienes interés, hacer contacto con el seminario menor y pedir que quieres hacer una visita y es posible que se haga. Pero te anticipo que lo que está haciéndose ahorita es tratar de cambiar muchas áreas necesarias para adultos mayores en condiciones de enfermedad. Por ejemplo, que todos los pisos estén perfectamente emparejados, que pueda tener puertas en que puedan transitar sillas de ruedas, que los cuartos que se estén poniendo para los que estén ahí hospedados, pues que puedan tener también camas hospitalarias, que haya suficientes áreas sanitarias distribuidas por todas partes y además, pues el contar con el personal calificado, no solamente voluntarios, sino también personal con capacitación médica para poder afrontar momentos de crisis y de asistencia a los que allí estén. Esto nos debe de alegrar porque fíjate que yo sabía de muchas organizaciones religiosas eh, no pertenecientes a la arquidiócesis que tenían la fortuna de tener esas casas, muchas de ellas a lo mejor tú las conoces,
pero la arquidiócesis no tenía. Y entonces los sacerdotes cuando llegaban a una edad o a unas condiciones en que ya no podían estar en sus parroquias o en la misión encomendada, pues se retiraban, algunos de ellos si tenían suerte, a casa de algún familiar, de algún hermano, y ahí entre penurias y pasando momentos difíciles, permanecían el resto de su vida hasta que Dios los llamaba. Entonces, la intención de esta casa es que haya un lugar completamente digno, eh, que sea un lugar apropiado para que aquellos servidores, aquellos pastores de Dios en nuestra arquidiócesis, pues tengan un final digno y puedan vivir los últimos momentos, los últimos tiempos de su vida en condiciones más que aceptables. Entonces, yo te invito a que veas esa información que te mandamos y a que en breve, posiblemente en tu parroquia, vas a ver publicidad más específica sobre este proyecto, que lo apoyes, que lo conozcas y que juntos podamos hacerlo una realidad en corto tiempo. Y esto fíjate que va relacionado también, digo, qué fortuna que el Santo Padre, pues por su dignidad y por su jerarquía, está siendo atendido en un hospital de primer nivel, con médicos las 24 horas del día monitoreándolo y sacándolo adelante. Qué bueno, se lo merece por todo lo que no solamente ha hecho, sino sigue haciendo. Pero él es el primero de los pastores de nuestra eh, Iglesia Santa Cristiana Católica, Apostólica, pero también todos los demás pastores merecen tener un, una estancia digna en sus últimos tiempos. Liguemos lo que está sucediendo en Roma con la intención que tenemos para nuestros pastores aquí en la Ciudad de México y apoyémosla. Bueno, ya por último, el canto con el que abrimos la sesión de hoy lo seleccionamos, es un Te Deum real, se llama, es el título de este Salmo número 18 de la nomenclatura hebrea, y el Te Deum significa una celebración de acción de gracias, una celebración muy importante en que se dé dignamente gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. En este caso, este Te Deum corresponde a una composición del rey David que hizo después de que había hecho muchas conquistas y vencido a muchos enemigos. El rey Saúl, que estaba en el poder antes de que David fuera elegido por Dios para ser el segundo rey hebreo, fue perseguido por el propio rey Saúl, que lo buscaba para darle muerte. Entonces, fue más de una ocasión en que estuvo a punto de perecer David bajo las armas de Saúl. A fin de cuentas, pues sabemos que la historia no lo permitió y es el contenido en el fondo de este Salmo 18. Tiene la característica de que al final del Salmo nos habla mucho de la presencia del futuro Mesías, que recordemos que esto fue una promesa que a través de los profetas, a través de Natán, conoció el rey David, que de su estirpe iba a llegar a este mundo el Salvador, el Cristo, nuestro Señor. Entonces, además de que se cumplió todas estas profecías, pues dio oportunidad a que se hiciera este bello salmo. Aquí, claro, fue un cántico muy breve, muy bonito. El salmo, en realidad, es uno de los salmos más extensos, tiene 51 estrofas, todas muy bellas, y si tienes tu oportunidad, léelo, vale la pena. Bueno, pues ya después de estos comentarios, quiero hacer
recordar que en la semana pasada, en nuestra clase relacionada al Apocalipsis, estuvimos afinando y reafirmando todo lo que fue la presentación y el prólogo de este libro, que lo estuvimos viendo en las dos primeras clases directamente de la Biblia, en la clase tercera, a través del libro que tienes aquí la imagen del mismo, del padre Salvador Carrillo Alday, exégeta brillante, que nos maneja de una manera agradable, comprensible, el contenido de este libro, de este enigmático libro del Apocalipsis para muchos. Hoy vamos ya a reafirmar, vamos a dar entrada al estudio de este libro. Ya habíamos visto en las dos primeras clases el prólogo que de él hay. Y es tan breve el prólogo que me voy a atrever a volvértelo a reír y a que entremos ya de nueva cuenta en materia del estudio ya analítico de este libro. Te recuerdo que en el prólogo, Juan, el escritor de este libro, nos dice acerca del Apocalipsis que la revelación de Jesucristo es el Apocalipsis. O sea, Dios permite que a través de Jesucristo se revele el propio Jesucristo y se revele lo que va a venir en los últimos tiempos de la iglesia. No nos dice del mundo, nos dice de la iglesia. Y en esta carátula podemos profundizar un poquito más el significado de esta revelación. Aquí nos dice Cántico de la Esperanza Cristiana y Triunfo de la Iglesia Perseguida. O sea, el Apocalipsis nos está presentando el asedio que durante el primer siglo vivieron los cristianos de esa primera generación, pudiéramos decir. No es en sí una generación eh, detallada, una definitiva, porque en aquellos tiempos, según la tradición hebrea, cada 40 años se consideraba como una generación. Entonces, los cristianos que vivieron en los primeros tiempos de la iglesia, en este primer siglo, van del año 30 en que muere Jesús de Nazaret y que del día de Pentecostés, el día, para hacerte un poco más preciso, según los exégetas, probablemente pudo haber sido el domingo 28 de mayo del año 30, que en el evento de Pentecostés, en ese descenso del Espíritu Santo, del Paráclito, sobre los apóstoles, en forma de llamas de fuego sobre sus cabezas, estando reunidos ellos, las santas mujeres, muchos de los discípulos y la propia Virgen María, ese día, después de recibir las gracias del Espíritu Santo enviadas por petición de Jesús, ya coronado Mesías en el reino celestial, le pidió a su Padre que enviara Espíritu Santo sobre sus apóstoles. Y además, recordemos que poco antes de que Jesús ascendiera a los cielos, les dijo a sus apóstoles que les iba a enviar el Espíritu Santo, para que les reforzara todas las enseñanzas que él en vida, en su ministerio público, les enseñó. Y además, para que los llenara de fuerza y de gracias para poder llevar la misión que les encomendaba. ¿Recuerdas cuál es esa misión? Bueno, pues te la recuerdo. La misión que les encomienda Jesús antes de su gloriosa ascensión son dos. La primera, el que lleven la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, que ya esto nos va a dar la base en la cual se va a sustentar el nuevo pueblo de Israel
porque ya no va a ser únicamente ese pueblo elegido de Dios, en el cual la mayoría eran judíos y que se sentían, porque Dios así se los ofreció y les cumple, su pueblo elegido, a cambio de que solamente a él le dieran culto. Eso sigue siendo y seguirá siendo por el fin de todos los tiempos. Pero, gracias a la muerte en cruz de Jesús de Nazaret, Él vence a la muerte, Él le da nacimiento al nuevo pueblo de Israel en que estamos agrupados todos y cada uno de los que pertenecemos a este mundo, ya no solamente los judíos. Estamos ahí los gentiles, como les decían en aquellos tiempos, los ateos, los agnósticos, los herejes, los no creyentes, todos, todos. Y todos en nuestro conjunto formamos el nuevo pueblo de Israel, la nueva alianza que Jesús suscribió el día de la última cena, el día de la cena del Señor, con toda la humanidad. Entonces, este, este gran cambio es una de las primeras condiciones de esta misión. Y la segunda era que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en esas dos condiciones se va a desarrollar la misión apostólica encomendada por Jesús a sus apóstoles, repito, poco antes de que fuera el momento de la ascensión. Y a eso se dedicaron ellos, los 12 apóstoles, bajo la jerarquía, bajo la conducción de Pedro. Pedro, la roca en la que se sustenta la iglesia, porque así lo quiso Jesús, y también asistido por 2 apóstoles más, que son el apóstol Santiago y el apóstol Juan. Entonces, entre ellos tres van a estar al pendiente del desarrollo de la iglesia en su crecimiento hacia otras localidades, hacia otros lugares geográficos. Entonces, por esa razón, ya mencionamos que empieza a haber pudiéramos decir, dos distintos frentes de crecimiento. Uno, lo que era la propia península del Sinaí, en donde se ubicaba Jerusalén y donde era el bastión del judaísmo, que dentro del judaísmo, de ahí va a surgir la iglesia cristiana católica y que por Santiago iba a estar él al pendiente de su crecimiento en Jerusalén, ordenado de acuerdo a los planes trazados por los apóstoles, y por eso nuestra iglesia se jacta de ser apostólica, porque la base de nuestra iglesia son los apóstoles. Bueno, y la extensión de la iglesia a otras latitudes, concretamente estamos hablando ahorita de lo que era la región asiática, asiática porque era la región que estaba bajo el poder del Imperio Romano. Aquí tenemos este mapita. En esta región fue en donde fue creciendo en una manera más dinámica. Este crecimiento, recordemos que tuvo un gran sustento en Pablo, el apóstol de los gentiles, y en algunos otros apóstoles más, como por ejemplo Bartolomé y otros más, que hubo otros apóstoles que fueron haciendo crecer la iglesia hacia otras latitudes, algunos hacia África, otros a la parte oeste de lo que conocemos ahora de Europa, pero en donde se le fue dando forma en una manera más organizada fue en lo que era
las localidades asiáticas del reino, del Imperio Romano. Por lo tanto, ya vimos en estas primeras dos clases que el Apocalipsis tiene un desarrollo en tres partes. El libro son 22 capítulos y los primeros capítulos van a ser la base de cartas que Jesús envía, que Jesús da a conocer a las iglesias de la región de Éfeso. Y por supuesto, Éfeso, además de ser la cabeza de toda esta latitud, es al mismo tiempo la iglesia, pudiéramos decir, madre, la iglesia principal de esa zona. La ciudad de Éfeso, sabemos, ya lo hemos visto en otros cursos, que tenía una gran importancia porque tenía puertos a los cuales llegaban gran cantidad de barcos de diferentes partes y por lo tanto se convertía en una, pudiéramos decir, en una parada importante para todos los barcos que venían de muchísimas partes del mundo. Al mismo tiempo, la ciudad de Éfeso es importante porque desde el punto de vista religioso, en algunos años va a estar viviendo ahí Juan, el apóstol, y también va a estar viviendo María en una casa que tuvo este Juan a bien conseguir en la ciudad de Éfeso. Y esto fue consecuencia de que en determinados momentos, recordemos, la iglesia en Jerusalén tenía muchos conflictos entre el judaísmo y el imperio romano. Entonces, esto se va a recrudecer a medida del año más o menos 70. Y entonces ya era peligroso que estuviera la Virgen María viviendo en Jerusalén. Y entonces Juan decidió que se fueran a vivir a Éfeso. Entonces, otro motivo por el cual tiene gran importancia esta ciudad. En tercer lugar, tiene mucha importancia, esto no es tan agradable, pero aquí vemos a la izquierda, vemos la ciudad de Atenas y por consiguiente la península griega. Las corrientes filosóficas que desde antes de que Jesús llegara a este mundo prevalecían en Grecia, fueron determinantes, muy importantes y de gran trascendencia, tanto que hasta hoy en día sigue permeando en todo el mundo. Entonces, las corrientes filosóficas que prevalecían trataban de justificar la existencia humana basándose en reflexiones y en estudios del alma, del ser, de el logos, de la palabra, de muchas cosas, pero no del aspecto religioso. Y entonces, cuando se fue extendiendo la iglesia cristiana a estas latitudes, el choque fue abierto y fue frontal, fue de frente, perdón por la palabra, fue brutal el choque que se dio tanto en el crecimiento de la religión como la influencia de las corrientes filosóficas prevalecientes en la época en esas localidades. Por lo tanto, tuvo que remar contra corriente la, la iglesia en estas zonas y se vio confrontada, sobre todo, repito, con muchos efectos de la forma de pensar griega, que recordemos que eran politeístas, que ellos veneraban y le daban culto a muchísimos dioses, dioses con D minúscula. Para nosotros el único Dios con D mayúscula es Dios Padre.
es el único que merece tener su nombre con mayúscula. Pero eso no quita que aquí que se fue extendiendo la religión, pues tuvieron que estar luchando para que la gente contaminada por ese culto idólatra que venía de Grecia y que se veía reforzado por la influencia también del imperio romano. ¿Por qué? Porque el imperio romano, desde el punto de vista religioso, es una réplica de lo que Grecia era en la antigüedad. Entonces, en Roma y en todo su vasto imperio, se adoraba también a muchos dioses, dioses con D minúscula, y entonces, por esa razón, el cristianismo no era bien visto por el imperio romano. ¿Por qué? Ya dijimos algo en las clases pasadas, pero te lo vuelvo a decir ahorita. Dentro de los puntos, dentro de las bases de crecimiento del imperio romano, había dos características fundamentales que se fueron desarrollando con el paso del tiempo en este primer siglo. Uno de ellos era que el emperador romano era un dios en la tierra y que por otra parte la ciudad de Roma, Roma era la madre de, de los dioses. Entonces comprenderás cómo eran vistos los cristianos en estos primeros tiempos. Los quisieron someter a muchos de ellos a que rindieran culto al emperador romano como un dios en la tierra y ellos se opusieron. Y por lo tanto, esto les causó tristemente el ser perseguidos, el ser escarnizados, el ser carne para diversión del pueblo, poniéndolos a luchar contra gladiadores, contra fieras en el circo romano, ya no solamente en el Coliseo, sino en muchos circos que había diseminados por todo el imperio. Entonces, ¿por qué esto es lo que va a causar las grandes divisiones? Porque ya comentamos que los cristianos tuvieron un punto y aparte del estilo de vida tanto del imperio romano como también dentro de la religión judía, porque dentro del cristianismo eran comunidades integradas a un nivel doméstico porque no tenían templos todavía para dar culto. Recordemos que en un principio, dentro de las propias sinagogas, se daba enseñanza también del cristianismo. Obvio, cada día eran peor vistos los cristianos dentro de estas sinagogas. Primero, comenzaron a acotarles el camino los judíos, pidiendo, o sea, teniendo mucho cuidado de que los que estaban dejando el judaísmo para ingresar al cristianismo fueran amenazados, ellos y sus familias, por ese paso que querían o que estaban dando. Entonces, estaban amenazados, en pocas palabras. Punto número uno. El punto número dos es que por el año 70, cuando el templo de Jerusalén fue quemado por los romanos y entonces desapareció uno de los tres grandes símbolos en los cuales se sostiene el judaísmo. Te recuerdo que esos tres columnas son el templo de Jerusalén, el Shabbat y la Torá que es la ley que ellos le atribuyen que Moisés les dejó y que fue consecuencia de lo que Moisés recibió en las tablas de la ley en el monte Sinaí, cuando durante el Éxodo se firma, se signa la primera alianza.
Y esto es algo importante lo que te acabo de decir de la primera alianza. ¿Por qué? Porque las alianzas, ya te lo había comentado, siempre se signaban desde la antigüedad con sangre. En aquellos tiempos en que Moisés recibió las tablas de la ley y gracias a eso el pueblo hebreo pasaba a ser propiedad hasta los fines de los tiempos de Dios, de Yahvé Dios para ellos, para nosotros Dios Padre, a condición de que solamente a Él se le rindiera culto. Esto no quiere decir Dios Padre, Yahvé Dios para ellos, dentro de su misericordia, sabía perfectamente que en muchas localidades había veneración, había idolatría, pero lo que él pedía en principio ni siquiera era olvídate de todos los dioses. Era claro, solamente a Dios le darás culto. ¿Por qué? Porque Dios, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, es el único Dios del cual emana toda la creación. Y en un momento determinado, si tú lo quieres ver fríamente, cualquier Dios, sin importar nivel o escala, que pudieran creer las personas que gracias a él tenían algún beneficio o tenían alguna protección, todos eran no creación de Dios, sino que él permitía que hubieran conocido esos pequeños dioses. Poco a poco, esto va a ir cambiando en la historia y va a llegar el punto en que no solamente a Dios se le dé culto, sino que todos reconozcamos, en nuestro caso, gracias a los apóstoles, de que solamente a Dios se le da culto, que Él es el único Dios verdadero. Pero todo lleva su tiempo. Mi comentario va enfocado a que ese contrato del cual Dios es el que ofrece, los obligaba a solamente a él darles culto, a Dios. Y esto se le conoce como la alianza, la primera alianza. Y tú has de decir, bueno, y dentro del Nuevo Testamento, dentro de las Escrituras, ya con el advenimiento de Cristo, bueno, de Jesús, que después ya se convirtió en Cristo cuando fue glorificado, dices, ¿en qué momento se signa la segunda alianza? Bueno, pues si no lo sabías, esa segunda alianza, Jesús la inaugura el día de la cena del Señor, el día, lo que conocemos nosotros como la última cena, cuando Él parte el pan y lo da, lo comparte con sus apóstoles y les dice, entre otras cosas, este es el símbolo de la nueva alianza. Nosotros pocas veces decimos esa palabra de alianza. Siempre nos referimos nada más, como dice la Escritura, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Pero nosotros que estamos estudiando la Biblia, tenemos que reconocer que sí existe una primera alianza y una segunda alianza, que en ambas están signadas con sangre. Cuando fue en el Sinaí, fue porque al bajar Moisés se hizo holocausto, se ofrendaron animales eh, a Yahvé Dios, a Dios Padre, y de la sangre de estos animales se desparramó parte sobre el altar que se hizo y parte se aspersó en forma sobre el pueblo, se regó esa sangre. En la segunda alianza, comienza la segunda alianza en esa cena del Señor y va a encontrar el clímax de su fundación en la cruz de Jesús, en su muerte, porque ahí derramó hasta la última gota de su sangre. Entonces esa alianza que empieza a no a perfilarse, sino a constituirse, sería la palabra exacta, el día de la cena del Señor,
encuentra su clímax, te repito, en la cruz, y todos nosotros, los que integramos la nueva alianza, repito, somos todos los pueblos de la tierra, de todas las latitudes, seamos o no creyentes. Todos en conjunto somos la nueva Jerusalén. Claro, hay una gran diferencia entre el nuevo pueblo de Dios, en el que somos todos, y lo que podemos decir la Jerusalén celestial. Obviamente, la Jerusalén celestial es un término para que podamos ubicarnos los que vamos a llegar al reino celestial gracias a nuestro bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y gracias a la fe que tenemos de abrazar a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador y guía. Gracias a estas dos condiciones es por lo que vamos a llegar a la Jerusalén celestial, los que dentro de nuestra libertad de inteligencia y de libre albedrío decidamos en seguirlo. Bueno, entonces ya estamos ubicados más o menos en este contexto. Ahora, ¿qué pasa con estas 6 ciudades, además de Éfeso, en donde había comunidades cristianas, católicas, en surgimiento y en crecimiento? ¿Qué pasa? Bueno, pues cada una tenía algunas características, algunas buenas desde el punto de vista cristiano, otras no tanto, pero eran parte de la comunidad de nuevas iglesias domésticas que había en esta zona. Te dejé a medias con la envidia que había de lo imperio romano y de los propios judíos hacia los cristianos. En primer lugar, las reuniones entre la nueva comunidad agrupaban no solamente a hombres, sino a hombres y mujeres. Gracias a Jesús de Nazaret se dignifica a la mujer y forma parte activa dentro de la religión. Por otro lado, se compartía el pan. Al decir el pan, no era nada más la ceremonia del pan que se partía en recordando el memorial de la entrega de su cuerpo y de su sangre de Jesús hacia nosotros, sino que además se compartían alimentos que llevaban los integrantes de la comunidad. Por otra parte, había mucha atención sobre las necesidades de los propios integrantes de la comunidad, sobre todo sobre apoyo a viudas, apoyo a menesterosos y a necesitados, como en todas las comunidades existen. Entonces ese era uno de los puntos en que se creaba una gran diferencia. Y además, obvio, en esa reunión se hacían cantos y oraciones de alabanza a Dios Padre y a Jesús nuestro Cristo y Señor. Entonces, por esas características, debemos de entender que éramos algo completamente diferente a la forma en que se llevaba el judaísmo y a la forma en que se vivía dentro del imperio romano. Entonces, había justas razones para que se nos viera con sigilo, menosprecio, envidia y muchas otras cosas más. Y eso fue lo que causó mucho malestar dentro del imperio romano y lo que ocasionó las dos grandes persecuciones, la de Nerón, primera, más o menos entre los años 55 y 68, y la segunda, con Domiciano, más o menos por el año 90 a 96, porque ellos nos veían como los culpables de muchas de sus desgracias. Ya ves, este Nerón se aventó la puntada de decir que el incendio de Roma había sido causado por los cristianos. Mentira, pero fue una excusa que él puso
para que se les persiguiera a los cristianos. Por otra parte, cuando la época de Domiciano, pues era lo mismo, estaba encumbrado ya muy fortalecido el imperio romano. Por otra parte, había una lucha ya más escarnizada en contra de todos los judíos de la península del Sinaí y también en esta zona de Asia de aquellos tiempos. Y pues los cristianos formaban parte de la población de ambos lugares. Por lo tanto, por no aceptar el darle culto, darle honor al emperador en su calidad de, según ellos, de Dios en la tierra, les costó la vida a muchísimos de ellos. Y por esto también, esto no es algo que haya sido de generación espontánea. Esto es algo que desde la época de Jesús de Nazaret ya había mucha semilla creciendo con relación a esto. Por esa razón, las autoridades religiosas judías les fue relativamente fácil que la chusma enardecida convenciera o presionara a Poncio Pilato en su momento de que condenara a muerte a Jesús. ¿Y por qué? Porque decían, él se dice hijo de Dios. Entonces, atacabitos. Si dentro del imperio cristiano, dentro del, ¿cuál cristiano? Perdón, si dentro del imperio romano veían al emperador como el Dios en la tierra, nada les iba a causar de gracia a Pilato el que le dijeran, refiriéndose a Jesús, se dice hijo de Dios. Entonces, pues resultaba incómodo para los romanos, independientemente de que fueron argumentos hábilmente manejados por las autoridades religiosas judías. ¿Por qué? Porque quién fue el autor intelectual, pudiéramos decir, de todos estos tristes episodios de la pasión y muerte de Jesús? Es el demonio, es Satanás. Él fue el que se encargó de entrar en la forma de pensar de los sacerdotes del Sanedrín. Él fue el que le movió el tapete a Judas para que dentro de su incomodidad, porque tenía puntos de diferencia con Jesús en ciertas cosas, pero era su discípulo, a fin de cuentas, era su apóstol. Jesús lo escogió y no iba a estar equivocado en haberlo escogido. Pero, pero fue Satanás el que también movió los hilos que tenía que ser con este Judas y con muchas autoridades y con muchas personas más para fraguar la condena a muerte de Jesús. Bueno, esto es para cerrar el punto de lo que estábamos viendo. Y ya nada más te recuerdo, repito que desde esa época de la muerte de Jesús, estamos hablando del año 30, entre el año 30 y el año 90, 95, no hubo un año de quietud en el cual no fueran asediados los cristianos. En algunos momentos con mayor escarnio y con mayor saña, en otros no tanto, pero el punto fue el mismo durante toda esa época. Entonces, estas 7 iglesias, estas 7 comunidades que se encontraban en esta área del Asia del Imperio Romano, no eran las únicas comunidades. Dices, bueno, ¿y por qué estas 7 son las que se citan en el Apocalipsis? Ah, bueno, te recuerdo que el Apocalipsis es un libro que fue escrito por Juan de acuerdo a las visiones, a las, pudiéramos decir en otras palabras, a las imágenes que él fue contemplando y que fue estructurando y que fue vertiendo en ideas ya escritas en griego, por cierto, dentro de la formación de su libro del Apocalipsis.
mismo que vio la luz de darse a conocer más o menos por el año 95 también. Entonces, ¿por qué escogió estas 7 comunidades este Juan? En primer lugar, porque este Juan es un hábil maestro de los números de gran impacto, de gran significado bíblico. Perdóname. Y entre ellos, el número 7 es uno de los que cobran mucha relevancia. ¿Por qué? Porque el 7 significa la plenitud. Independientemente de eso, pudo haber sido su gusto particular de este Juan de escoger a estas comunidades. ¿Y por qué? Porque todas las comunidades de esa época y en esa zona, en mayor o menor grado, padecían de los mismos problemas. Y entonces, como primera parte de este libro del Apocalipsis, después del prólogo de presentación que hace del mismo, comienza a hacer una narrativa de la propia, de la propia imagen, de la propia visión sobre sobre estas 7 iglesias. Por esa razón, en el libro, en la carátula del libro del Apocalipsis, tú ves aquí que aquí está simbolizado el, este Juan, el escritor del Apocalipsis, que está viendo las visiones en ese día de Yahvé, ese día del Señor. Por lo tanto, nosotros sabemos que era un domingo en que él estaba viendo, y estaba viendo aquí a estas 7 ángeles que significan, junto con los 7 candeleros que ves aquí, a las iglesias que nos va a citar, y que aquí está representado Dios Padre, que está enviando a su ángel para que el ángel le revele a Juan las revelaciones de Jesucristo. Bueno, entonces, ya dicho todo esto, ya vimos en la clase primera y segunda cómo fue la presentación de este prólogo y cómo fue el saludo de este Juan, del ángel hacia Juan. Pero en pocas palabras, déjame nada más citarte la revelación de Jesucristo que Dios le concedió a Juan para mostrar a sus siervos las cosas que van a ocurrir enseguida, y él las ha hecho, dado a conocer mediante el envío de su ángel a su siervo Juan. Aquí tenemos un elemento importante, ¿eh? O sea, la revelación de Jesucristo, la revelación del Apocalipsis, es la oportunidad que Dios está dando para que se muestre las cosas que han de ocurrir. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Pues las vamos a ir viendo aquí en el desarrollo del libro, pero en pocas palabras nos habla del momento de la parucía, de la segunda venida en gloria y poder de Jesús a este mundo para juzgar a vivos y muertos. No nos dice aquí cuándo será, pero fíjate bien que se está enfocando a que nos está presentando lo que va a venir, lo que será en el final de los tiempos. No nos dice del final del mundo, no nos dice del final del planeta, nos dice lo que va a venir en su momento. Y por lo tanto, nos comenta el autor, nos dice: dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Nos vuelve a señalar, el tiempo está cerca, el tiempo de la parucía. Por otra parte, aquí nos citó una palabrita que debemos de poner atención: las palabras de esta profecía. ¿Y por qué se atreve a poner la palabra profecía? Porque ya lo comentamos, pero la diferencia entre una profecía
y un apocalipsis es mínima. No se llega a distinguir en dónde está la frontera que separa a una de otra. ¿Por qué? Porque una profecía era, era un mensaje de parte de Dios que le hablaba al profeta y el profeta lo ponía por escrito. Estoy hablando de los últimos tiempos, porque hubo muchos profetas, muchísimos, y muchos de ellos no dejaron constancia escrita de sus mensajes. Solamente los últimos 12 profetas escritores nos dejan constancia de lo que recibieron de mensaje. Entonces, un profeta se le considera como un mensajero de Dios, pero un escritor de un apocalipsis no recibe mensajes. Lo que ve son visiones, lo que ve son imágenes. Y entonces él debe de interpretarlas y de darlas a conocer. Juan hace esto en el libro del Apocalipsis y recordemos que Apocalipsis, además de ser el nombre del libro, significa revelación y que también el lenguaje que utiliza dentro de su narrativa es un lenguaje que también se le considera con el nombre de género apocalíptico, que el género apocalíptico es un género que magnifica las visiones que los autores ven. Por lo tanto, repito, no se puede precisar hasta qué punto debiéramos de considerarlo como una profecía y hasta qué punto no. Pero lo que sí nos queda claro es que aquí nos cita que nos está presentando lo que va a suceder dentro de poco tiempo, sin que nos precise ese poco tiempo cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es el hecho de que va a ser la segunda venida de Cristo Jesús ya en gloria y poder sobre una nube para juzgar a los vivos y a los muertos, entre otras cosas, y de acuerdo a lo que el propio Apocalipsis nos dice, en sus capítulos finales habrá otros ingredientes que nos los va a dar a conocer, pero no me quiero adelantar ahorita. Pero entonces estas revelaciones de lo que pronto va a suceder es lo que para algunos sería profecía y lo que para otros sería una narrativa de lo que va a suceder. Yo te comento esto por, por un motivo muy importante. El Apocalipsis, el libro como tal, no nos habla de otras cosas intermedias. Vamos a ver que el mensaje que le manda a las 7 iglesias son iglesias en ese primer siglo. Y que por otra parte, siguiendo el orden que nos va a mostrar del contenido del libro, de las plagas principalmente, de la, de la derrota de los reinos que han agobiado a la cristiandad en ese primer siglo y antes, porque me refiero antes, porque acuérdate que vimos en nuestro línea del tiempo que fueron 4 los grandes imperios que asediaron a, a lo que después fueron los cristianos, que en un principio fue el pueblo de Israel. Y esto fue Asiria con los judíos del reino del norte, los que estaban ubicados en Samaria. Y con los del reino del sur fueron los babilonios. Estos dos, dentro del Apocalipsis, se les considera como uno solo, porque cada uno de ellos asedió y sometió a parte del reino de Israel. Después de ellos vino Persia, que vino por un lado a liberarlos del yugo babilónico, pero también los sometió a los judíos.
Y después, como puedes ver aquí, vendrá la época helenística en que Grecia va a hacer lo mismo. Va a vencer a los persas, pero también va a someter a los judíos. Y por último, por si esto fuera poco, va a llegar Roma. Entonces, si tú te diste cuenta, es Roma, Grecia, Persia y Babilonia, cuatro grandes imperios. Entonces, por esa razón, en el desempeño, en el desarrollo del plan del Apocalipsis, vamos a ver que en ciertos momentos se cita el asedio de esas cuatro grandes imperios, cómo van a sucumbir porque Dios no puede permitir que estos opresores venzan a su iglesia, no lo puede permitir. Aparentemente, aunque el mal domine, pero a fin de cuentas siempre vencerá el bien. Entonces, estos cuatro imperios serán sometidos en su momento. Y ya veremos aquí, de acuerdo al plan del libro, aquí vemos puntos importantes, la Nueva Jerusalén, poco antes la resurrección y el juicio universal. Repito, son sucesos importantes que se dan como consecuencia final del asedio al cristianismo. Y lo que está en medio, pudiéramos decir con respeto, pero para que entendamos un poco mejor, imagínate que estamos hablando de un sándwich. El pan va a tener sus dos panes. Uno de esos dos panes va a ser el inicio del Apocalipsis, va a ser los mensajes que, que Dios manda a esas 7 comunidades. Y el otro pan va a ser la Nueva Jerusalén, el final después de que venga la parucía, después de que Jesús, ejerciendo su poder y dominio, someta de nueva cuenta las fuerzas del mal en forma definitiva, y intermedio. ¿Tú qué te imaginas de intermedio en los sándwiches? Pues tienes el jamón, tienes el aderezo, tienes los posiblemente jitomate, lechuga, no sé, lo que te guste. Pues muchos de estos contenidos intermedios del Apocalipsis va a ser ese contenido del sándwich. Bueno, esto hablando en una manera coloquial y sencilla, pero lo que me interesa es porque yo he visto muchas narrativas que nos hablan de tiempos y de momentos que no están puestos aquí en el libro. Algunos he visto que llegan a relacionar cada una de las 7 iglesias a las cuales se dirige Dios a través a través de Jesucristo y a través de los ángeles y de la narrativa de Juan. Muchos he llegado a ver que interpretan, es que el asedio a la iglesia de Esmirna nos habla de lo que pasó en la iglesia en el siglo IV, del 4 al 7, por decir algo. Y lo que pasó en la comunidad de Filadelfia es lo que pasó por la época de la Edad Media. Y lo que pasó en Tiatira, eso nos habla de cuando vino Napoleón Bonaparte y estuvo sometiendo a gran parte del mundo. Y lo que dice la Odisea es lo que estamos identificando como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Yo te voy a decir una cosa, es cierto que el libro del Apocalipsis nos habla, como ya dijimos, del asedio constante que vive la Iglesia Cristiana Católica. Y al fin de cuentas, el triunfo de la iglesia perseguida. Eso es muy cierto. Y que decimos, bueno, si el Apocalipsis nos va a citar de esta primera inicial del escrito y nos va a poner como punto final lo que va a ser la parucía, entonces, ¿qué relación tiene todo esto con el desarrollo de la iglesia durante los 21 siglos que llevamos? Bueno, pues no nos dice el libro algo específico, que esto va a ser lo que se vea en tales épocas y esto más adelante. ¿Por qué? Porque para empezar, los primeros
cristianos, entre ellos incluyo a Pablo, a Pedro, la roca sobre la que se funda la iglesia, a Juan, todos estos apóstoles, ninguno sabía, obvio, cuándo iba a ser esa parucía, pero todos la presentaban como algo que iba a suceder pronto. Y tú dices la palabra pronto, ¿qué significa? Pues significa un tiempo determinado. Por un lado, eso. Por otra parte, entonces, no es entendible que este Juan se pusiera a correlacionar la narrativa de las cartas a estas iglesias, vaticinando lo que iba a ser en los siguientes siglos asedios hacia la iglesia cristiana católica. No, que se dieron es otra cosa, pero que no tiene una relación estricta con el desarrollo del escrito que nos presenta Juan. Por otra parte, también debo decirte que cualquier libro de la Biblia, cualquiera de los 73 libros de la Biblia, tú los puedes actualizar al día de hoy, cualquiera. Es más, yo te diría, debes de hacerlo, porque si tú quieres que encuentre plenitud la palabra de Dios y que encuentre plenitud el mensaje de la palabra de Dios que Jesús de Nazaret nos dio a conocer, tienes tú que pensar qué te está diciendo el Espíritu Santo, que es el promotor, que es el paráclito, que es quien nos habla por Dios y por Jesús. ¿Cuál es el mensaje que te da a ti de cualquiera de los libros, de cualquiera de los capítulos, de cualquiera de sus versículos? O sea, sabemos que la Biblia no es letra muerta. Sabemos que como Jesús nos presentó en más de una vez, no va a regresar la palabra de Dios sin cumplir su cometido, como la lluvia que baja y empapa la tierra para que germine y se produzca fruto. Igual es con todos los libros, los 73 libros de la Sagrada Escritura. Por supuesto, lo que comprende el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, con más razón. ¿Por qué? Porque parten de la llegada de Jesús, bueno, no de la llegada, desde la encarnación de Jesús y después de su vida terrestre y de su ministerio público, de su muerte, de su sepultura, gloriosa resurrección y ascensión para ser glorificado. Y todavía, como algo adicional, el envío de su Espíritu Santo a su nueva iglesia cristiana católica. Todo esto, por supuesto que lo podemos actualizar. De hecho, lo estamos haciendo. Si tú te pones a ver, al estar estudiando estos libros, aunque haya sido escrito por el año 90, lo estamos aplicando y haciendo vida en este 2025. ¿Por qué? Porque es cierto, la Iglesia Cristiana Católica sigue siendo asediada, sigue teniendo enemigos, sigue teniendo detractores, sigue teniendo gente que se ufanaría porque el demonio sigue actuando, porque no existiera por, por acabar con todos los integrantes de esta iglesia. ¿Por qué? Porque es el enemigo natural. ¿Quién es el enemigo natural de Jesús? El demonio. ¿Y por qué? Piensa una cosa muy importante, ya lo hemos mencionado, pero te lo repito. El demonio es un ángel caído, el demonio es un ser espiritual que tiene, eh, que tiene características de superioridad sobre los hombres porque es un espíritu, pero tiene grandes, grandes grandes características, igual que los tienen los ángeles, fieles servidores al servicio de Dios. Ok, el demonio y toda su tribu son ángeles caídos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Son más inteligentes que los humanos.
que nos hacen pensar y creer que no existen y nos presentan de una manera atractiva, nos seducen para pecar, nos encaminan y nos hacen disfrutar, ¿por qué no decirlo? Muchas veces de pecar. Entonces, por esta razón, si los ángeles están al servicio de Dios, imagínate qué sucedió cuando Jesús, aún siendo Dios por siempre, de tener la unión hipostática, de tener la característica de ser Dios celestial desde antes de haber nacido, durante toda su vida y después de que ascendió al cielo, pero adquirió también sus características humanas, como todos nosotros, que también se convierten en una divinidad terrestre, no lo niego, pero en su momento, ¿qué veía Satanás en Jesús? Este es un humano, este no es un Dios, y por lo tanto, ¿por qué le voy a rendir yo pleitesía a un humano? ¿Por qué le voy a estar al servicio de él? En primer lugar, pues fui lanzado a este mundo por Dios, pero hazme la buena, ahora hasta con este hombre tengo que servir. Por eso entiendes un poco más ahorita por qué Satanás tentó a Jesús cuando comenzó su ministerio público en el desierto, porque se rehusaba a reconocerlo como un Dios, como un hijo de Dios, como el Mesías esperado. Y lo quiso poner a prueba y ahí quedó demostrado que hasta el demonio sabe perfectamente Biblia, sabe escrituras y te recordarás que le pone pruebas en que Jesús, obvio, no, no va a ser vencido jamás por el tentador. Lo pone en su lugar al tentador, pero entiende de dónde viene esa, ese enojo de Satanás por decir, bueno, todavía que Dios me lanzó aquí, tengo que, tengo que ponerme al servicio de este, pues no, ¿no? Entonces, esto te lo comento porque todo esto porque desafortunadamente el tentador, el diablo y toda su corte siempre han estado presentes desde antes que llegáramos nosotros, por supuesto, desde tiempos atrás muy distantes. Y a pesar de que Jesús lo venció en la cruz, el asedio que el demonio tenía hacia él, al haber sido por todo el tiempo el demonio el que tenía dominio sobre la muerte, gracias a Jesús de Nazaret, con su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos para ser glorificado, va a ser la primicia del reino celestial, va a ser el que inaugure los tiempos celestiales para todos los que formamos el nuevo pueblo de Dios, que podamos llegar a esa Jerusalén celestial. Y te digo Jerusalén porque la palabra Jerusalén tiene una connotación, quiere decir, Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Entonces, al decirte yo la Jerusalén celestial, es porque así lo dice el libro, por un lado, y porque tiene sentido el llegar a tener un goce de paz eterno, dándole alabanza a Dios Padre, pudiendo gozar de la compañía de Jesús también. Entonces, por todo esto, por todo esto, podemos distinguir que desde aquí de la tierra, Jesús vence al demonio en cuanto a que ya no es el que tenga la última palabra sobre la muerte, ya no la tiene, gracias a Jesús y a su resurrección gloriosa. Pero cuando sea la segunda venida a este mundo, lo que es la parucía, cuando ya Jesús venga, ya no va a venir Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, su Hijo, tiene toda la potestad por ser el descendiente real, porque por haber llevado a plenitud toda la misión que su Padre le había encomendado,
cuando fue glorificado, lo sentó a su derecha como el heredero real. Además de eso, le dio ya no solamente la potestad de el rey de la tierra, sino el rey de todo el universo. Y cuando sea la parucía, no va a venir Dios Padre, el que va a venir es Jesús. Y va a venir Él para someter de nueva cuenta al demonio a través de sus ángeles y a través de sus apóstoles y sobre todo de los ángeles, por supuesto. Y el demonio será encerrado por otro tiempo largo, que aquí lo vamos a ver en su momento en el libro del Apocalipsis. Y que poco antes de ese momento largo, poco antes de que termine, va a volver a ser liberado un tiempo más el demonio y posteriormente será vencido en forma total y definitiva por Jesús. Entonces, yo te comento todo esto porque en el libro del Apocalipsis estamos viendo lo que está sucediendo en el año, antes del año 95, y de ahí nos va a presentar mucho el, el autor del libro con relación a los tiempos finales. Y nos va a dejar en una, pudiéramos decir, lo que te decía yo, como los integrantes, los elementos integrantes de ese sándwich, nos va a dejar el vencer, bueno, para que me entiendas un poquito mejor. Sabemos que el Apocalipsis, ya lo estudiamos, ya lo vimos, el Apocalipsis, el tema se desarrolla en tres grandes etapas. La primera etapa es la etapa de opresión, en que estos cuatro reinos, estos cuatro imperios que nos menciona en la historia de la salvación, que te repito, son Asiria y Babilonia en el mismo nivel. Después de eso, Persia, luego Grecia, luego Roma, van a ser los cuatro reinos opresores de los judíos y también ya después de los cristianos. Entonces, esa etapa de opresión que fue dolorosa y fue sufrimiento del pueblo de Dios, por eso pon atención, no te estoy diciendo fue sufrimiento de los cristianos solamente, fue sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? En la primera alianza fueron los hebreos. En la segunda alianza, ya con Jesús, somos los integrantes del nuevo pueblo de Israel, en que estamos ya todo el mundo. Pero entonces aquí la etapa de opresión, pudiéramos decirlo con más precisión, el dolor y sufrimiento del pueblo de Dios, tanto dentro de los judíos como dentro de los cristianos, para que nos entendamos mejor. Que la segunda etapa va a ser la descripción del castigo y destrucción de los enemigos opresores que va a hacer Dios, que va a permitir Dios. Sabemos que Dios es omnipotente, que no tiene ninguna limitación, igual que Jesús, pero que Dios no iba a permitir por su poder el que los opresores del pueblo de Dios y posteriormente los opresores del pueblo de la nueva alianza sufrieran eternamente castigo y sometimiento de los imperios que los sometieron. Entonces, ese segundo punto de etapa de castigo y destrucción de los opresores es más que necesaria y se va a manifestar dentro de este contenido del sándwich, que te digo, vamos a verlo con más detenimiento, con más claridad, pero en el fondo es eso, que esos opresores van a pagar. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que el mal venza al bien.
y por lo tanto van a ser castigados. Y la tercera etapa va a ser la liberación y la victoria definitiva de la Iglesia de Cristo. Te repito, la tercera etapa, la liberación y la victoria definitiva de la Iglesia de Cristo. Esto lo vamos a ver dentro del libro del Apocalipsis en sus capítulos finales, en que nos va a hacer la narrativa de ese segundo descenso en toda la gloria y poder de Jesús a este mundo en la parucía y las consecuencias de todo esto, de someter al gran enemigo, al gran al demonio, a Satanás, que eres el causante de todo esto, eres el que está detrás de todos estos imperios opresores, eres el que está atrás de todas los emperadores y su ambición y su poder y sus locuras, es Satanás y es el mismo que estuvo presente cuando fue el momento de la Pascua del Señor, dentro de sus tristes momentos de muerte, es el Satanás el mismo y que sigue estando presente y haciéndonos presa a todo el mundo porque mueve a su antojo las voluntades de dirigentes, de políticos, de todos. O sea, el mal es Satanás. Entonces, repito, este sándwich, dicho en una forma con respeto, pero en una forma entendible, vamos a poder entender el por qué vamos a comenzar con ese pan, o ya comenzamos con ese pan de mensajes a las iglesias, y ya te dije por qué motivos, porque todas están padeciendo el asedio de la forma de pensar griega, de la forma de pensar politeísta, de la forma de pensar de los imperios dominantes en esa época y cómo los están viviendo cada uno. Y después de esto va a empezar a desarrollar todos los temas de la opresión, del castigo, algo más o menos equivalente a lo que tuvo que vivir Egipto cuando por voluntad divina les envió Dios plagas. Y al enviar esas plagas, quiere decir que haciendo uso de su potestad y de su poder, usó la naturaleza, usó a otros enemigos naturales, usó a otros emperadores que no tenían idea que estaban trabajando para el plan divino y sometiendo a otros imperios. Para Dios no hay imposibles y Él mueve todo de acuerdo a su voluntad, aprovechando las fuerzas naturales, aprovechando el poder de algunos, aprovechando el momento, lo hace. Entonces, todo esto, pues es algo interesante, porque tenemos que tener la claridad de por qué estamos viendo este plan de trabajo, este plan de desarrollo dentro del libro del Apocalipsis. Yo te pido que me tengas, bueno, me estás teniendo la paciencia porque nos hemos llevado más de 2 clases hablando sobre los fundamentos de cómo entender este libro. Pero creo que es una gran diferencia el que lo abordáramos sin estas presentaciones, porque estaríamos quizás en algunos momentos perdidos, en algunos momentos sin saber por qué. Y aquí estamos ya viendo el por qué, la necesidad de que hubiera este libro, el porqué de la narrativa que va a desarrollar y el porqué de la culminación de los tiempos finales abordados en los últimos capítulos y el por qué podemos decir que el Apocalipsis es el cántico de la esperanza cristiana y el triunfo de la iglesia perseguida. Entonces, nada más para cerrar, te vuelvo a decir, si tú quieres en un momento dado dejarte
llevar y pensar que algunas etapas de la iglesia que ha vivido en el desarrollo de estos 21 siglos tiene relación con la narrativa que vamos a ver de estos primeros tiempos, eres libre de pensarlo. Pero el plan original y lo que trata no menciona nada de esos tiempos ni de esos eventos que tristemente la iglesia ha tenido que pasar. Entonces, eh, quiero, quiero cerrar esta noche, pues agradeciéndole a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan tenido la deferencia de acompañarnos para entender un poco más el contenido y alcance de este bellísimo libro, y agradecerte a ti que hoy, a pesar de ser un día prácticamente inhábil, me tuviste la deferencia de unirte a esta clase, y deseo para ti y para toda tu familia salud y prosperidad en esta semana. Te pido que mandes una constancia de tu asistencia a esta clase a través de nuestro WhatsApp, y cualquier duda o cualquier inquietud que tengas, házmela saber a través del WhatsApp o a través del el mail, y con todo gusto trataré de dar respuesta oportuna y rápida a cualquier inquietud que tengas. Hoy te agradezco tu presencia de nuevo y te pongo la canción de cierre, y deseo que tengas buena noche, que descanses. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. Y si